Buenas tardes a todos y todas. Hoy ya es jueves 22 y este es nuestro tercer encuentro de este curso de meteorología que estamos pues facilitándole a través del Infotet para ustedes. ¿Cómo se sienten? Eli, ¿cómo está? Bien, profe. José Aquí Guzmán. estamos bien. Eri, ¿cómo está Eri? Estamos bien, gracias a Dios, ese. Bien, gracias, mi hijo. José Guzmán, ¿cómo está? Jesús Alberto, Estamos bien, gracias a Dios. qué bien. ¿Cómo le fue en la práctica de los errores? ¿La hicieron ya, la que era para hoy? No, profe. ¿Y por qué no la han hecho? Yo en mi personal no estoy en mi casa, estoy con la niña interna, entonces no he tenido tiempo para eso. Ay, caramba, que se mejore. Yo voy a dar unos días más, aunque esté tardía, ustedes la suben. Bueno, para esta noche hubo un error de mi parte cuando coloqué el año en el Previn número 2. No lo pudieron tomar, por eso pues lo pusimos para el día de hoy. Entonces, es bueno que ustedes sepan que para hoy vamos a estar tomando, en vez de tomar el Previn 3, vamos a tomar el Previn número 2, que está puesto para hoy jueves 22. No sé si lo están viendo acá, lo estoy proyectando, ¿sí? ¿Lo están viendo, Eric? Sí, profe. Bien. Entonces aquí lo van a tomar hoy. Estará abierto desde las 10 hasta las 11 de la noche. Para el sábado 24 tendrán el Previn número 3 del material proceso de calibración, que es el material que vamos a ver ahora y que ya yo le había puesto en esta misma semana para que leyeran. Luego de esto pueden ir viendo todos estos videos que les subí en el día de hoy. Son unos 5 videos sobre conversiones que tiene que ver con el tema de proceso de medición y calibración y conversión de medidas. Lo ven, lo analizan y hay unas actividades dentro de ellos que ustedes la van a realizar, cada una de esas actividades. Luego, entonces, tienen hasta el próximo martes, que es nuestra última clase, de estudiar este material. ¿Qué vamos a hacer de este material? Se llama interpretación de certificados. Lo vamos a leer y después que terminemos de leerlo, pues me hacen un resumen y lo colocan aquí como práctica número 6 y última. Tienen desde hoy hasta el martes 27 para entregarlo. ¿Hasta ahí están claro todo o alguna pregunta? Quiero que me respondan, por favor. Estamos claros, profe, estamos claros. ¿Están claro, Eli? ¿Entendió? Jesús, Eric. Sí. Bien. Entonces ahí terminamos. Ya está habilitado todo en la plataforma, por lo que pueden desde hoy ir trabajando al paso ahí, cada uno. Vamos a quitar esta presentación y vamos a Estamos poner... claros, claro, entendido. Sí, gracias. Y entonces vamos a poner esta presentación. Me dicen cuando se vea para que iniciemos. Ya Se se ve, ve. se ve, profe, ya. Muy bien. Miren, vamos a hablar un poquito sobre, en este tema, que es el proceso de calibración de sistemas de medida. Cuando hablamos
¿De qué es un sistema de medida? Pues estamos hablando de que es un conjunto de instrumentos, de medidores, de normas, de operaciones, de métodos, instalaciones, software, persona, medio ambiente, en fin. Cuando hablamos de sistema de medida, a lo que nos referimos es al conjunto o a los elementos, 4 elementos esenciales. Los instrumentos que utilizamos para medir, el personal que nosotros utilizamos para medir, los métodos y el ambiente. Los instrumentos que nosotros utilizamos para medir deben ser instrumentos calibrados, que tengan su correspondiente trazabilidad, que estén bien, bien ubicados, que estén buenos, que no tengan desperfecto. El personal que nosotros utilizamos para medir debe ser un personal que esté entrenado, un personal que sepa medir, que sepa lo que está haciendo para no cometer errores. Y si se comete, sean lo más mínimos posible. Los métodos ya estandarizados de medidas y un ambiente laboral adecuado. ¿Por qué? Porque la calidad de un sistema de medición está generalmente determinada por las propiedades estadísticas de los datos que se producen a lo largo del tiempo. ¿Y cuáles son esos datos? Las medidas que nosotros tomamos a medida que pasa el tiempo. Otras propiedades tales como el costo, la facilidad de uso, son importantes también, ya que estas pues contribuyen a la convivencia general del sistema de medición. Pero las propiedades estadísticas son los datos producidos para determinar la calidad de cada uno de los sistemas de medición. Cuando nosotros vamos a clasificar los sistemas de medición, es bueno que le hablemos de los aspectos generales de qué es la medición. La medición no es más que comparar una magnitud con otra de la misma especie. Y hay 2 tipos de medidas, que son las medidas directas, que son las medidas que se utilizan algún instrumento de medición, y las medidas indirectas, que son comparaciones con dispositivos de referencia. La medida, ya después que se tienen esas 2 divisiones, esas 2 categorías, pues se pueden clasificar de acuerdo a diferentes criterios, como son por su precisión, por su uso, por las mediciones y cómo prestan los resultados, cómo presentan, cómo se dan esos resultados, cómo se leen los resultados. Por ejemplo, los instrumentos de medición, ¿cómo se miden? Por medición directa e indirecta. ¿Cuáles son esos instrumentos de precisión, de patrón de escala primario, secundario, de prueba? ¿Cómo se leen? Podemos tener medidores análogos, de escala o digitales. Hay medidas que son medidas dimensionadas, por ejemplo, como está el pie de rey o calibrador, que es un tipo de instrumento pues que mide diámetros internos, diámetros externos, profundidad. Con esta parte de acá mide las profundidades, el diámetro interno con esta parte de arriba y el diámetro externo. Es bueno resaltar que de este tipo de instrumentos hay también como los tipos que vimos para medir y para leer, que también hay digitales y hay análogos, como este que estoy presentando. Está también el barómetro, que es un instrumento que sirve para medir la presión del aire y de la atmósfera, y el manómetro, que es utilizado para medir la presión que tienen los líquidos en recipientes que están cerrados. Existe un instrumento bastante conocido por todos nosotros y que donde quiera hay uno. Y me imagino, sin temor a equivocarme, pues que en sus escritorios o en su área de trabajo, pues tienen alguna reglita o en su casa, porque es uno de los instrumentos de medida más utilizado en el mundo. ¿De acuerdo? Es la regla. Bien, pues el pie de rey o calibrador, como le decía, ya lo vimos, que es universal, y aquí están las partes que lo componen. Incluye 2 juegos de pinza, ya yo se lo dije, que sirve para medir exteriores e interiores. Está el micrómetro. ¿Qué es un micrómetro? También le llaman tornillo del Parver o tornillo manométrico.
Hay análogos, digitales y de carátula. Es un instrumento que sirve para medir, cuyo funcionamiento está basado en el tornillo micrométrico. Ese que ustedes ven acá. Ahí está. Es un objeto de muy alta precisión, en centésima de milímetros. Muy preciso, muy preciso. Cuenta con dos puntas que aproximadamente entre sí, mediante el tornillo de rosca fina, el cual tiene grabado en su entorno una escala. Aquí hay ejemplos. Están los instrumentos de tipo ópticos. ¿Cuáles son estos instrumentos de tipo ópticos? Pues bien, son aquellos que sirven para procesar onda de luz con el fin de mejorar la imagen para visualización. Se puede decir también que son aquellos que utilizan lentes y para analizar onda de luz o fotones, para determinar las propiedades y las características. Dentro de ellos podemos mencionar todo eso que ustedes ven aquí y entre otros, pero está el microscopio compuesto, el proyector de diapositiva, el retroproyector también, el episcopio, el telescopio, la lupa, también hay prismáticos, hay de larga vista, de corta vista, cámara fotográfica, entre otros que tienen lentes. Los instrumentos ópticos se pueden clasificar en dos grupos principales. Está el instrumento objetivo o de proyección, que son los instrumentos que dan imágenes reales y se caracterizan por su aumento lineal, por ejemplo, como las cámaras fotográficas. Están los instrumentos también oculares, como la lupa, los microscopios, los anteojos, y que son estos instrumentos de observación que dan imágenes virtuales de objetos reales o de imágenes intermedias reales, proporcionadas por un objetivo. Esos son esos dos tipos. Para medir flujo y presión, pues, son los instrumentos aquellos que controlan y miden y registran la tasa de flujo o volumen o la masa o un gas líquido. Básicamente existen dos formas de medir el flujo: por el caudal, que se le llama caudal o Q en física, y el flujo total. El caudal es la cantidad de fluido que pasa por un punto. ¿Cómo está el caudal de agua en la manguera? ¿Cómo está el caudal? Es el caudal. Y el flujo es la cantidad de fluido por el punto determinado durante un periodo de tiempo. Los tipos de medidores que tenemos son medidores de presión diferencial, ultrasónico, el vortex, el de Coriolis, electromagnéticos y el de turbina. Esos son los 6 tipos. Los tipos de presión que podemos medir con ellos: está la presión atmosférica, que se mide mediante un barómetro. Está la presión diferencial, que se mide mediante un manómetro diferencial. Está la presión manométrica, que se mide con un manómetro. Y la presión en el vacío, que se mide con un vacuómetro. Son los 4 tipos de presión que nosotros podemos medir con los diferentes tipos de instrumentos. Mientras que los medidores de presión pueden ser mecánicos, electromecánicos, neumáticos y electrónicos. También la masa se puede medir. Y ahí, si ustedes me imagino que son expertos. Y la fuerza. La masa es una magnitud física escalar. Recuerden que anteriormente en las clases yo les decía que habían 2 tipos de magnitudes: las magnitudes escalares y las vectoriales. Que las vectoriales eran las más completas porque tenían módulo, dirección y sentido, mientras que las escalares solamente contaban del módulo y la unidad de medida. Pues en este caso la masa, cuando yo digo 5 kilogramos, 10 gramos, entonces estoy hablando de un módulo que 10, por ejemplo, y kilogramos o gramos, que es la unidad de medida. Esto nos indica cuánta materia hay en un cuerpo, la masa. Y para medir la masa de los objetos que nosotros estamos trabajando, pues se utilizan báscula, se utilizan balanza, catorómetro también, y la fuerza es otra magnitud física, pero es que es una magnitud vectorial, y que esta mide la intensidad del intercambio en el momento lineal entre 2 cuerpos.
Los instrumentos que utilizamos entonces para medir la fuerza están los dinamómetros, está la máquina de Sharpie, están los medidores de torque o torquímetros también que le llaman, y los tensiómetros. ¿Cuáles son los patrones de medida? Bueno, cuando nosotros hablamos de patrones de medida, es aquel que puede demostrar su trazabilidad metrológica mediante un certificado de calibración acreditado. Certificado de calibración es el tema 3 que ya está colocado aquí en la plataforma para que ustedes pues lo lean esta semana hasta el martes y me hagan el resumen como dijimos anteriormente al inicio de la clase. Según la nota técnica 62 de la ENA, de la norma ENA, un patrón de calibrado consiste en un patrón que disponga de un certificado emitido por un laboratorio de calibración. En el país hay diferentes tipos de laboratorio de calibración y auditado, y que siempre son auditados y que siempre son verificados y que componen la norma ISO 17025, que fue las normas que vimos el primer día. El certificado debe incluir cuestiones como el rango de calibración, número de serie, la empresa peticionaria, todo eso que nos pide lo debe tener el certificado de calibración. Los patrones nuevos que se vayan a incorporarse a ese sistema de medición, pues deben tener calidad, deben calibrarse, documentarse. El fabricante no asegura la trazabilidad que imponen las normas ISO 9000. Bien. Diferentes patrones de calibración. Bueno, dentro de los diferentes patrones de calibración, pues podemos tener patrones de temperatura, en presión, en pesaje, en humedad, en fuerza, en dimensión y en electricidad. En el laboratorio que existe en la República Dominicana del Instituto Dominicano para la Calidad, Indocal, que lo crea la ley 166-12 del SIDOCAL del año 2012, pues en esos laboratorios hay de temperatura, hay de presión, hay de fuerza, hay de electricidad, hay de masa y hay de tiempo aquí en el país. Bien. ¿Cuáles son las condiciones ambientales? Se deben tener condiciones ambientales excepcionales. Recuerden que en el primer slide que les coloqué, pues ahí estaban las personas, estaba el medio ambiente o las condiciones ambientales. Miren aquí donde están. Que para lograr que los instrumentos se ambienten con respecto a las condiciones ambientales es necesario dejar el equipo en el laboratorio un buen tiempo, un tiempo considerable, para que se adapten. Hasta nosotros mismos, los seres humanos, pues cuando llegamos a un sitio que nunca habíamos ido, estamos medio raros, estamos extraños, hasta durar un tiempo. Entonces después de ese tiempo, pues ya conocemos y nos sentimos ambientados. Eso es lo que significa las condiciones ambientales que hay que dejar, pues los equipos de calibración. ¿De acuerdo? Está el procedimiento de calibración. El procedimiento de calibración, que es una comparación entre las mediciones, una de las magnitudes conocidas o otra establecida con los dispositivos de patrones. Por ejemplo, yo quiero hacer una calibración y yo lo que hago es lo siguiente. Yo lo que hago es que, pues, tomo una pesa, por ejemplo, si es una balanza y quiero medir la masa de un determinado cuerpo, pues yo tengo esa pesita y esa pesita pesa 500 gramos y para yo calibrar mi balanza lo que hago es que la coloco y hasta que la balanza no esté en equilibrio en el punto cero, pues yo sigo buscando la forma de cómo calibrar esta balanza para que pueda pesar ya en las cantidades exactas con relación a la pesita de 500. Cuando nosotros hablamos también de verificación de equipos, ahí tenemos que ver que eso consiste en la comparación y la característica de cada uno de los equipos y los requisitos metrológicos del cliente. El cliente siempre da unos requisitos y entonces ahí se comienza con el proceso de verificación. Siempre se debe tener en cuenta la tolerancia y la incertidumbre, porque la tolerancia tiene unas 6 fases que son la zona de especificación, la zona fuera de especificación. Si está fuera de especificación, pues ya no está mal. Está la zona de conformidad, la zona de no conformidad, el rango, que es un valor de una medida de dispersión, y están los incrementos de la incertidumbre. La labor de un metrólogo, que es la persona que mide, el metrólogo, es de ver si una medida de una pieza fabricada se encuentra o no
dentro de las tolerancias especificadas por la oficina técnica. El error, la incertidumbre, los errores son aquellos partes que nosotros cometemos cuando estamos midiendo algunos errores, y para eso existen los cálculos de errores, que está el promedio primero, que es el valor nominal, el error absoluto, el error relativo, el error porcentual y la forma científica, como la vimos en la clase pasada. Hay varias acciones que debemos de tomar para saber cuándo calibrar. Primero, conocer muy bien el método de medición, tener claro la frecuencia de uso del equipo, porque hay equipos que a veces se usan cada 6 meses, cada 1 año, hay otros que se usan diario. Conocer el historial de la calibración del equipo. Y para eso hay 5 factores esenciales que hay que tener en cuenta a la hora de realizar la calibración. Saber cuándo calibrar son 4 pasos. Para saber la hora de hacer la calibración es 5. Factores humanos, condiciones ambientales, equipo de trazabilidad, manejo de los elementos y procedimientos de calibración. El plan de calibración pues cuenta con 6 factores, que son la trazabilidad metrológica, la frecuencia de calibración, la selección del punto de equilibrio, la tolerancia, la incertidumbre y el proveedor de calibración que se esté utilizando. Y para eso existen lo que son los criterios de aceptación. Y un criterio de aceptación no es más que el valor más importante de la ficha que se llena cuando se está haciendo un proceso de calibración. Y esto nos va a servir a nosotros para determinar a través de los resultados, cuando los tengamos, en lo que corresponde al certificado de calibración, si los equipos nos permiten cumplir o no con las especificaciones requeridas. Como les decía, en el país hay varios laboratorios de acreditación, que está el aseguramiento metrológico, Calibra S.A., Calibraciones S.A., Capacitación y Desarrollo, Cadence, Certificaciones y Calibraciones S.A.C., Corporación DOM y NSA y Corporación Digital Import. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta aquí era la parte de este material que le quería presentar, y espero que ustedes pues hayan estudiado también el mismo. Y ahora le digo que si tienen alguna pregunta, por favor, antes que se termine el tiempo, que nos quedan 3 minutos 40 segundos en el reloj de la primera parte de Zoom. Guzmán José pregunta. ¿Inquietudes? Todo claro hasta ahora. Jesús, ¿alguna pregunta? Estamos bien, no, estamos bien. Muy bien. Elvin, ¿alguna pregunta? Amaury, ¿alguna pregunta? Amaury. Eric. Ninguna pregunta hasta ahora, está todo claro. Bueno, lo que no asistieron a clase, ustedes me le dicen que tienen que entrar a la plataforma, hacer sus tareas y que pueden revisar las prácticas a través de las clases grabadas, que yo las subo de inmediato. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bien. A Mauri se coge clase con camisa, ¿eh? Hay que ponerse una camisa, Mauri, para coger la clase. Bueno, apaguen ese radio, por favor, ese micrófono. Feliz tarde. Es un vecino, discúlpenme. Ah, feliz tarde, mis hijos. Igual para ustedes. Sí. Gracias, igual.